Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tus bendiciones sobreabundantes en nuestra vida. Dios, gracias porque tú eres fiel para con nosotros y te damos gracias hoy, Señor, por tu palabra, porque se cumple lo que dice en ella, que nunca vuelve vacía. Señor, que siempre hay algo que tú quieres hablar, que tú quieres corregir, algo en lo que nos quieres instruir. Y te pedimos, Señor, que esta realidad de tu palabra sea sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestro entendimiento, sobre nuestro corazón. Que seas tú, Señor, hablando vida a nosotros a través de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, pueden tomar su lugar. Como saben, creo que todo el mes se los vamos a estar recordando. Estamos en el mes de la maternidad en La Roca, trabajando los chicos la relación madre-hijo, las mamás la relación hijo-madre, ¿no? En terapias grupales están enfocados en este tema, en los cultos de martes, de viernes, de domingo, estamos enfocados en este tema. Y hoy quiero hablar sobre una madre. Bueno, voy a mencionar algunas madres de la Biblia, pero me voy a enfocar un poquito en una sola. Y vamos a hablar acerca de las decisiones difíciles que tiene que tomar una mamá. Ok, ahora para los varones aquí presentes, no crean que el mensaje es solo para las mamás. Ok, en la historia de la mujer que vamos a estar aprendiendo sobre de ella el día de hoy, también hay ejemplos para la vida práctica, para personas que no somos mamá, ¿no? Por ejemplo, yo aún no soy mamá, entonces dispongan su corazón para recibir también varones, no solo es esto para las mamás, algo Dios también quiere hablarles, algo Dios también quiere hacer en sus vidas, amén. Bien, vamos a leer Primera de Reyes. En contexto, Elías es el profeta que está aquí mencionado, es un profeta de Dios, es un hombre de Dios que Dios levantó en medio de una situación muy difícil para Israel. El pueblo de Israel se había desviado, habían empezado a adorar dioses ajenos, habían empezado a sacrificar la vida de sus propios hijos a estos dioses. Estaba una situación muy abominable delante de los ojos del Señor. Así que el Señor levanta a Elías como profeta. Un profeta era una persona que representaba al pueblo delante de Dios, o sea, él iba en representación del pueblo, y delante del pueblo, él representaba a Dios. Entonces, levanta a Elías y Elías le habla con el rey Acab y le dice: a causa de que tú has permitido que todo esto suceda en Israel, porque es consecuencia de lo que tú has decidido, el Señor va a enviar una sequía. Entonces, para las personas que en ese tiempo cultivaban sus propios alimentos, no era como ahora, ¿no? Que si no llueve, no sé, digamos que no lloviera en medio año, que a veces nos pasa así que por 6 meses no hay lluvia, pues vamos al súper, vamos a la central y seguimos encontrando alimentos, ¿cierto? O sea, seguimos encontrando qué poder comprar, qué poder comer. En aquel entonces no era así. Había mercados, pero no eran como lo que nosotros conocemos. Entonces, comienza una gran hambre en Israel, en el pueblo, y Eliseo es enviado primero por el Señor a un arroyo donde Dios milagrosamente le provee su alimento, porque lo andan buscando para matarlo, porque dicen: no, este es el culpable de que todo esto esté sucediendo en Israel, ¿no? Entonces, ese es el contexto del pasaje que vamos a leer esto. Hay hambre, hay sequía, muchas personas están muriendo de hambre, muchas familias están en necesidad. Elías estaba en un arroyo donde pues tenía al menos provisión de agua, animales, cuervos le llevaban comida, pero pues como no había llovido, el arroyo se secó. Y entonces el Señor le dio una indicación de que se moviera. Y vamos ahora sí a leer nuestro pasaje. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta,
que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Bien, entonces estamos viendo aquí que esta mujer está pasando por un momento de crisis, por un momento de necesidad. Elías le pidió agua y ella no le dijo: ay, no tengo agua, ¿no? O sea, tenía una reserva de agua y le llevó agua. Cuando Elías le pide comida, ella le dice: yo te lo juro que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, ya no queda nada. Ella había perdido toda esperanza, incluso llegó a sentir que Dios era un Dios lejano. Podemos leer: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan. Ella sentía incluso que había perdido la fidelidad de Dios sobre su vida. La esperanza se había ido, porque ella no dijo: ay, yo te juro por Dios, yo te juro por el Dios de Israel, por nuestro Dios, porque ella era israelita, ¿no? O sea, no le dijo así, sino que dijo: yo te lo juro por el Señor, tu Dios, ya no es mi Dios, tu Dios, que no tengo nada que comer. Entonces esta mujer estaba en un tiempo de crisis física, de crisis económica, pero también había una crisis ocurriendo en su corazón. Había una batalla en la provisión de su casa, pero también había una batalla en su espíritu, en su corazón, en su mente, acerca de quién es Dios y lo que podía hacer. Entonces, en los tiempos de crisis, el corazón y la fe de una mamá, de una madre y aún de cualquier ser humano es puesto a prueba. Es puesto a prueba los tiempos de crisis, en la escasez, en la enfermedad, en el abandono, en un divorcio, en un problema de adicción. El corazón y la fe se pone a prueba. ¿Cierto, mamás presentes? ¿Sienten que han pasado por estos momentos de prueba? Familiares presentes, chicos aquí presentes, ¿sienten que su corazón y su fe está siendo probado aquí en La Roca? Esta madre, esta viuda, o sea, imagínense la situación, ni esposo tenía. Y ahora en la sociedad pues es muy fácil que una mujer pueda conseguir un empleo. Hay muchas ofertas de trabajo en donde nosotras podemos aplicar para esos empleos y poder conseguir un trabajo, ¿no? En aquel tiempo no era así. No era así. Las mujeres
En Proverbios vemos un ejemplo de una mujer que, por ejemplo, iba al mercado, intercambiaba lo que ella cultivaba, lo que ella cosechaba, las telas que fabricaba, las prendas. Era como, siento yo ahora el ama de casa que decide como que aparte de ser ama de casa también, no sé, que empieza a dar ventas por catálogo, pues para traer un ingreso extra a su casa, ¿no? Pero esta mujer no podía trabajar, no tenía esposo, no podía seguir cultivando alimento, ya no tenía con qué sostener su vida y la vida de su hijo. Estaba en un momento de crisis. Pero también esta mujer se convirtió en un ejemplo de cómo una madre puede convertirse en un canal de bendición para toda su familia. Pero hubo algo ahí que tuvo que suceder en su corazón, ¿ok? Ella estaba en crisis, sin esperanza. Y cuando Elías viene a ella y le pide de comer, le pide algo muy difícil, algo es complicado. Yo lo pienso sin ser mamá lo pienso, y yo dije, la petición que Elías le hizo a esta mujer fue muy difícil para que ella la llevara a cabo. Fue algo muy difícil, porque sí o no, hemos escuchado al menos una vez en la vida decir a una mamá, conmigo lo que quieras. A mí hazme y dime lo que sea, pero con mis hijos no se metan. Que no me toquen a mis hijos, que más adelante vamos a hablar un poquito acerca de eso también, de las decisiones difíciles, ¿ok? Entonces, esta mujer tuvo que tomar una decisión muy difícil, porque si leemos con atención lo que dice la palabra de Dios, dice, me queda solo un puñado de harina, la harina que te quepa en el puño de la mano, un puñado de harina. Me queda un poquito de aceite y lo que yo voy a hacer, estoy juntando leña para poder preparar un poco de pan para mí y para mi hijo. Lo vamos a comer y después vamos a morir, vamos a esperar, vamos a sufrir el hambre y vamos a esperar el tiempo de morir. Y entonces Eliseo le dice, haz como dijiste, pero primero dame pan a mí. Primero dame pan a mí. Entonces, lo que Dios le estaba pidiendo, lo que Eliseo le estaba pidiendo a esta viuda, era algo difícil. Era una decisión difícil. Eliseo le estaba diciendo, ponme a mí un extraño que te acabas de encontrar en el camino, primero antes que a tu hijo. Ponme a mí primero. Quítale el pan a tu hijo y dámelo a mí. Qué difícil, ¿no? Una decisión muy difícil. Pero Elías inició esta petición con un no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Dice, luego con lo que te sobre, si te sobra, prepara la comida para ti y tu hijo. El siguiente versículo. Esta petición que le estaba haciendo Elías de parte del Señor venía con una promesa. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Ok. Ahora, yo me pongo a pensar y me pongo en el papel de la mujer, ¿no? Si a mí un extraño viniera y me dijera, Dios dice que me des lo que tienes para tu sustento de esta quincena, digamos, a mí, y Él te va a dar suficiente para que esta quincena no te falte hasta la siguiente quincena. Yo le diré, estás pero si bien loquito, ajá, sí, cómo no, que venga Dios y me lo diga a mí primero, ¿no? O sea, yo respondería de esa manera, porque era un extraño, ella no sabía quién era Elías, o sea,
Nunca lo había visto en su vida. Quizá ya había escuchado por ahí del profeta que oró para que no lloviera, ¿no? Pero tomar esta decisión difícil de decir, lo último que tengo, que era para mi hijito, se lo voy a dar a un hombre desconocido. Entonces esta mujer fue probada en su fe. Yo me imagino que la batalla se la llevó mientras estaba preparando ese pan de harina pensando, ¿y si no? ¿Y si le doy lo último y luego no va a haber más harina y demás? A lo mejor mi hijo iba a vivir 3 días más con esa poca comida, ¿no? Quizá algo pudo haber pasado. O sea, la mujer tuvo esta batalla de decir, ok. Pero ella tomó la decisión de obedecer al Señor. Y algo aquí, chicos, familias, Dios nunca te va a pedir tu abundancia. O sea, nunca va a buscar al que tiene mucho y a ese. Dios busca un corazón dispuesto a obedecerlo y a confiar en su palabra, en sus promesas, en lo que Él ha prometido para nosotros. Pero las promesas de Dios siempre van antecedidas por un sí de nosotros, un sí de obediencia, un sí de morir a nosotros mismos, un sí de rendirnos a la voluntad de Dios, un sí de confiar que Dios puede hacer lo que ha prometido. Y esta mujer toma la decisión difícil de darle lo último que tenía a este hombre de Dios. De poner primero a este desconocido antes que a su hijo. Y yo les decía, las mamás a veces tienen que tomar decisiones muy difíciles. En la Biblia encontramos a muchas madres que tomaron decisiones difíciles. Una de ellas es Jocabet, la madre de Moisés. Creo que todos, espero, conozcamos quién es Moisés. Cuando era niña pasaban mucho como las películas de los 10 mandamientos, cuando Moisés abre el mar en 2 y todo, ¿no? Moisés nace en un tiempo en el que todos los niños varones estaban condenados a muerte. Si nacía un varón, lo mataban, tenían que matarlo. ¿Ok? Entonces, nace en una época muy difícil y su madre decide esconderlo, guardarlo para que no fuera asesinado. Después tiene que dejarlo ir porque no pueden ver a un niño creciendo en su casa. No iba a ser muy factible para ella criar a Moisés escondido. Todo el mundo iba a saber que a ella lo había ocultado, ¿no? Así que tuvo que permitir que fuera entregado a la hija de Faraón para que su hijo viviera. Y ella tomó esta decisión difícil de soltar a su hijo, de que creciera lejos de ella, lejos de su familia, de que creciera en otra cultura, con otras costumbres que delante de Dios eran abominables, en idolatría, en hechicería, para preservar la vida de su hijo. Porque ella sabía, dice la Biblia, que cuando ella miró a Moisés, cuando vio a Moisés, la Biblia dice que era hermoso. Y uno dice, ay, pero Moisés mismo escribió esa historia, ¿no? Dice que era hermoso. Pero la palabra hermoso viene del hebreo tov o tove, que significa virtuoso, con un propósito, con algo especial de Dios. Un niño tov, un niño con virtud, un niño con propósito. Y entonces, como ella sabía que Dios tenía un propósito para su hijo, tomó la decisión difícil de arriesgarse a ella misma, arriesgar a su familia para preservar la vida de Moisés. Encontramos la historia de Ana, hablamos de ella el viernes antepasado con los chicos que también me tocó compartir. Si usted no vino a ese servicio y le gustaría escuchar la historia de Ana, una madre ejemplar de la Biblia, puede buscar ahí en YouTube la predicación de ese viernes. Ana era una mujer estéril,
No podía dar hijos. Ella tenía un clamor en su corazón, se presentó delante de Dios, rogó al Padre para poder ser madre y ella le prometió a Dios: si tú me das un hijo, yo te lo voy a regresar. Él te va a servir. Yo voy a cuidar su santidad, voy a cuidar su consagración a ti por el resto de su vida. Y Dios escuchó el clamor de su corazón y le dio un hijo. Y Ana cumplió la promesa que le hizo al Señor y tuvo que tomar la decisión difícil de entregar a Samuel en el templo para que él creciera y fuera formado como un sacerdote de Dios, aunque eso significaba que no iba a estar cerca de ella y que solo lo iba a poder ver una vez al año por el resto de su vida, a su hijo, por el que había clamado. Pero ella hizo esta promesa al Señor y se la cumplió a Dios. Y tomó la decisión difícil de entregar a Dios a su hijo. Tenemos la historia de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, una mujer que fue estéril y ya siendo anciana, por ahí de los 60 años, creen los estudiosos en la Biblia, Dios se le presenta a su esposo y le dice: tu esposa va a dar a luz un hijo. Y él dijo: ya estamos bien viejitos, o sea, ¿cómo? No, ella no pudo tener hijos en su juventud, cuando todavía tenía el periodo y naturalmente podía tener un hijo. Ahora a los 60 años, ¿cómo va a tener un hijo, no? Y entonces Elizabeth decide creer esta palabra de Dios. Ella queda embarazada y el Señor le da instrucciones específicas de cómo tenía que ser la vida de Juan. Y ¿saben lo que significó para Elizabeth? Porque él tenía que ser un nazareo. También hablamos un poco acerca del voto de nazareato en aquella predicación. Ella decía: desde el vientre tu hijo va a ser consagrado para el Señor. Esto significaba que desde el vientre Elizabeth se tuvo que privar de muchas cosas para cuidar ese voto y esa santidad de Juan en su vientre. Ahora imagínense, mamitas y hombres que han acompañado a sus parejas en el proceso de embarazo. Pasar un embarazo donde no puedes hacerle caso a tus antojos de cosas dulces y de cosas así, porque había un propósito en ese bebé. Y tenía que ser un nazareo, así que no podía comer cosas dulces, nada que se considerara como un manjar, o sea, como algo rico, como un postre, algo así, nada. Y Elizabeth tomó la decisión de creer que el niño que venía en su vientre tenía un propósito para Dios, un propósito que cumplir en Dios, y tuvo que sacrificar ella misma ciertas necesidades para que el propósito de su hijo se cumpliera. La Biblia dice que Juan creció en lugares desiertos. ¿Y quién creen que estaba con él en los lugares desiertos? ¿Quién creen que tuvo que dejar a su familia y tuvo que dejar a su pueblo para estar en el lugar desierto junto con su hijo? Elizabeth. Entonces, en la Biblia encontramos historias de madres que tomaron decisiones muy difíciles. Una de ellas, María, la que fue la madre de Jesús. En Lucas podemos encontrar la historia de cuando el ángel le anunció a María que iba a ser mamá de Jesús, y los sufrimientos que Jesús iba a pasar después le fueron profetizados por una mujer llamada Ana, una anciana. Y la Biblia dice que María guardaba todo eso en su corazón. Ella sabía que iba a llegar el día en que su alma, su propia alma, iba a ser traspasada por lo que Jesús iba a vivir en la cruz del Calvario. Y ella tomó la decisión difícil de creerle a Dios, de ser la madre de Jesús, de criar al Hijo de Dios para su muerte, para su entrega. Decisiones difíciles. Una madre toma decisiones difíciles. Ayer se fue un equipo misionero que recibimos aquí desde el día jueves. Vinieron unos chicos que están estudiando en un instituto bíblico, un equipo de 18 personas, 16 personas, algo así. Yo no los conté, eran muchos. Vinieron aquí
Y estos chicos están apartados, fuera de su casa, viviendo en un instituto bíblico, preparándose para Dios. Y el viernes en la noche que ellos dirigieron todo nuestro servicio de aquí, dirigieron la alabanza, presentaron un sketch, predicaron a los chicos, oraron por ellos, ministraron a las familias. Yo hablaba con mi papá y le decía, ojalá que todas las mamás de La Roca pudieran proyectar a sus hijos para que tengan una vida así. Porque, ¿saben? Los chicos estaban aquí en su lado, que es donde les corresponde estar. Y de este lado estaba sentado el equipo misionero y había una gran diferencia en ver a estos chicos danzar con libertad al Señor, orar a Dios con todo su corazón, con toda su pasión. Y yo decía, ojalá las mamás de La Roca desearan y proyectaran a sus hijos para que vivan una vida de libertad así, de comunión con Dios. Ver a estos chicos convivir entre ellos sin necesidad de tener botellas enfrente, sin necesidad de andar echando humo como ferrocarriles. Y poder pasar tiempos bien padres y divertidos entre ellos, conviviendo, formando amistades que edifican. Y yo le decía a mi papá, ojalá que las mamás de La Roca pudieran proyectar a sus hijos para que tengan una vida así. Ojalá que así fuera. Pero ¿saben una cosa? Hacerlo conlleva tomar decisiones difíciles. Cuando yo salí de casa para estudiar una escuela misionera en la ciudad de Mazatlán, para mi mamá fue difícil decir, es mi hija la más chiquita, aunque ya no estaba tan chiquita, tenía 27 años. Dice, es mi hija la más chiquita, siempre ha estado en casa, siempre ha estado con nosotros y se va a ir a una ciudad que es bien peligrosa al norte del país, a Sinaloa, sola. Y mi mamá me tuvo que soltar. Y yo recuerdo mucho porque yo regresé de esa escuela misionera y estuve en mi casa solo como 7 meses y me volví a ir ahora por 3 años. Yo me acuerdo que en ese periodo que estábamos preparándonos para irnos al Instituto Bíblico, que era ya un tiempo más prolongado, a la ciudad de Oaxaca, y alguien le preguntó a mi mamá, ¿y no siente feo, Rosita? ¿No los extraña cuando se van? Porque cuando yo me fui a Mazatlán, mi hermano estudia también en una escuela misionera y se va de misiones al Amazonas, ahí a meterse a las tribus indígenas del Amazonas. Y le preguntan a mi mamá, ¿y no los extraña? ¿No siente feo? ¿No le da miedo que se vayan así? Y mi mamá dijo, sí, pero están haciendo lo que Dios los ha llamado a hacer. Sí, pero si están cumpliendo la voluntad de Dios y están siguiendo al Señor, yo estoy bien con ello. Decisiones difíciles que duelen, que cuestan. Y las mamás de La Roca yo creo que son expertas en tomar decisiones difíciles por sus hijos. Amén. La decisión de internarlos no es fácil, es algo que duele. Yo les comentaba a los chicos el día viernes que les digo que compartí, si tienen oportunidad de buscar esa prédica, chéquenla. Yo les decía, a veces me toca muchas veces recibir a las mamás mientras ellos están entrando a enfermería y empieza su proceso allá adentro, recibir a las mamás en recepción y pedirles datos y ver cómo están temblando, cómo están llorando, cómo a veces situaciones como que si yo le pregunto a la mamá, ¿quién me puede decir su dirección? Me va a decir su dirección, ¿no? Pero en ese momento que están entregando a sus hijos, les pregunto, ¿me pueden dar su dirección? Y empiezan, la dirección, la credencial de lector, ahí viene la dirección, ¿no? Entonces entran en una crisis porque están tomando una decisión difícil, pero que saben que es necesaria para preservar, así como Ana, como esta viuda, como Elizabeth, como María, la vida de sus hijos.
para salvarlos, aun cuando eso, como con María, puede sentirse como que su alma misma está siendo atravesada por tomar esa decisión. Entonces, decisiones difíciles. A veces aquí las mamás toman decisiones que yo digo, pues no son tan difíciles de tomar. Siempre las escuchamos, siempre estamos como tratando de que tanto las familias como los chicos puedan estar bien. Y a veces vienen realmente con una necesidad tan grande que dicen, es que yo haría cualquier cosa para que mi hijo estuviera bien. Y entonces le decimos, ok, mire, comience viniendo los domingos temprano al culto. Ay, no, cualquier cosa menos pararme temprano en domingo porque es el día que descanso. Mejor llego ya que haya terminado el culto, ¿va? Y nosotros así de, bueno, está bien. Venga a sus terapias psicológicas. Cualquier cosa menos aventarme el viaje de 1:30 hasta el Wixme para estar 1 hora e irme. Pero de ahí cualquier cosa que sea necesaria para que mi hijo esté bien, eso yo la haré. Y les decimos, bueno, aunque sea cumpla con el reglamento, no les traigan café, no les traigan azúcar, no les dejen dinero en efectivo, no les dejen comida para la semana, porque eso uno trae conflictos. Le están enseñando a su hijo que si tiene que romper las reglas para salirse con la suya, las rompa, no pasa nada, porque el azúcar y el café son detonantes de ansiedad y ellos están tratando de aprender a controlar su ansiedad, ¿no? Entonces, cumpla con el reglamento. Ay, es que pobrecito mi hijito. ¿Saben? Estaba leyendo acerca de un complejo que aún no está considerado como un complejo psicológico oficial, pero yo creo que no falta mucho, sobre el síndrome del niño emperador. El niño emperador es un niño que desde muy pequeño empieza a desarrollar ciertas características. Siempre obtiene lo que quiere, con berrinches, tiende a poner a sus cuidadores unos en contra de otros. O sea, si mamá no se dio, voy con papá y pongo a mamá en contra de papá. Si mamá y papá no se dieron, voy con la abuelita, ¿no? Entonces, estos niños se vuelven como que el centro de atención de su casa, son muy consentidos, no aprenden a vivir consecuencias de sus comportamientos y sus decisiones. Son estos niños que, por ejemplo, mandan a llamar a la mamá a la escuela y le dicen, es que su hijo golpea mucho a los niños. La otra vez estábamos hablando con Gaby de eso cuando ella era maestra y que venían, es que su hijo le pega a sus compañeros. Y las mamás, ay, hijito, eso no se hace, papi, pórtate bien, ¿no? Y él no ve una consecuencia, porque eso no es decirle, eso no se hace, no es una consecuencia de un mal comportamiento. Entonces, como no aprende a vivir consecuencias de un mal comportamiento, crece haciendo lo que quiere, como y cuando quiere, porque sabe que al menos de sus cuidadores nunca va a tener una consecuencia. Y aquí hemos hablado con mamás que nos dicen, es que yo no entiendo por qué mi hijo cayó en la adicción. Siempre tuvo todo, nunca le pegamos, nunca se le habló de una mala manera, todo lo que él quería se le daba. Y es cuando uno dice, pues por eso, porque no aprendió límites, no aprendió a respetar reglas. Entonces, la sociedad mexicana dice que la compra, consumo, distribución y transporte de sustancias ilícitas es un delito. Y las personas que cometen un delito son delincuentes. Entonces, un niño que no aprendió a respetar reglas ni límites de su casa, no va a seguir límites de la sociedad ni a respetar reglas de la sociedad.
Y aquí dentro lo podemos seguir viendo. De vez en cuando nosotros hacemos revisiones sorpresas y encontramos cantidad de galletas, cantidad de bolsas de café, kilos de azúcar, bolsas de chiles, un montón de cosas que por reglamento no deberían de estar acá adentro. No deberían de estar en dormitorios. Y entonces, después vienen las mamás, es que yo no entiendo por qué mi hijo no llega a la hora que le dije que tiene que llegar. Bueno, es que usted le enseñó que las reglas son para saltárselas, para brincárselas. Es que yo no entiendo por qué mi hijo no me puede decir dónde está y con quién está, siempre me miente. Bueno, es que usted le enseñó que si tiene que mentir para salirse con la suya es algo que está bien. Y entonces, a veces aquí como servidores, como colaboradores de La Roca, vemos estas situaciones y al final llegamos a una conclusión tan triste de decir, las familias tienen a los hijos que se merecen, los hijos que ellos formaron. Y tristemente, a nosotros nos va a tocar solo ver las consecuencias del hijo que forman. Y es triste, ¿cierto? Silencio en la sala. No me gusta cuando hay silencio en la sala, como que se pone tensa la situación. Entonces llega un punto de crisis, como el problema de la adicción, donde hay que empezar a tomar decisiones difíciles, pero que van a ser buenas para la familia, para el hijo, para el esposo, para nosotros mismos. Porque, ¿saben? Algo que sí les puedo asegurar es que Dios no se rinde con nadie. Dios siempre va a tratar de atraernos a Él, a su corazón, a la salvación, a estar en una buena relación con Él. Y La Roca es uno de esos intentos del Señor de atraernos a su corazón. Pero si nosotros no permitimos que aquí, en este tiempo de crisis, nuestra fe sea probada y ese paso de obediencia hacia el Señor, más adelante Dios va a tener que usar otra estrategia para atraerte a su corazón. Hay muchos testimonios de chicos que han estado aquí sentados, que hoy están en prisión, que el día de hoy, domingo, están recibiendo visita en ese lugar. Decisiones difíciles. Hay testimonios que duelen mucho más de chicos que han estado sentados en este lugar, que ya están en el panteón. Hay muchas historias. Nosotros podríamos contarles las historias de muchos chicos. Y yo sé que el traer a sus hijos a La Roca, mamás, papás, familiares, ha sido una decisión difícil. Y que ellos permanezcan aquí es una decisión difícil, pero es buena para ellos, porque si tú te vas a convertir en esa mamá de, ay, es que pobrecito, no come lo que le gusta, es que no lo dejan que se despierte al mediodía como en la casa, es que lo hacen que él mismo tienda su cama, cuando toda la vida, en sus 28 años de vida conmigo, siempre yo he sido la que le tiende su cama y solo yo sé cómo le gusta comer el huevito. Y es que aquí le hablan muy duro, y es que aquí lo forman hasta para comer, y es que aquí lo disciplinan, y mejor voy a tomar la decisión difícil de llevármelo. ¡Auch! Mamis, mi niño emperador ya no quiere estar aquí, me lo voy a llevar, porque él toda su vida ha tenido lo que tiene y toda su vida lo va a seguir teniendo. Este complejo de niño emperador se empezó a estudiar en China, donde normalmente las familias solo tienen un hijo, y es por eso que todo se les da. Pero aquellos que desarrollaron este comportamiento desde niños, de vida adulta, se convirtieron en personas violentas, adictas, delincuentes. Un niño emperador
Es un delincuente o un adicto o un violentador en potencia. Qué duro, qué difícil. Decisiones difíciles. Decidir permitir que los hijos vivan las consecuencias reales de sus actos, de sus decisiones. Porque si no es aquí en la roca, puede llegar a ser en un lugar peor, en un lugar más feo. Tienen la oportunidad, chicos, aquí, de tomar las decisiones difíciles correctas para su vida. Cortar las relaciones que no los edifican. Romper los malos hábitos que saben que son malos y que no les ayudan en nada. Sanar lo que tengan que sanar con sus padres, con su mamá, con sus papás. Las decisiones difíciles, que siempre traen una promesa de Dios consigo. Y saben, Dios siempre cumple su palabra, siempre cumple sus promesas. Segunda de Corintios, pues Jesucristo el Hijo de Dios, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, está diciendo aquí Pablo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Ahora el que sigue, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que todas las promesas de Dios son sí y amén. Sí y amén. Entonces, si nosotros vamos a Dios y le decimos, Señor, tú prometiste que el que cree en ti, él y toda su casa va a ser salvo. Y la promesa de Dios es sí y amén. Sí y amén. Pero esa promesa trae consigo el paso de obediencia de creer en él. Esta viuda, vamos a regresar a la historia de la viuda. Dios le da la promesa. Eliseo le dice, haz exactamente todo lo que dijiste, pero primero tráeme pan a mí. Y dice el Señor que no va a faltar en tu casa ni la harina ni el aceite hasta que llueva y haya cultivos. Hasta que tú tengas ya otra vez la posibilidad de cultivar tu propio alimento, entonces ya ese poquito de harina y ese poquito de aceite que están ahí guardados se va a acabar. Antes no. Entonces esta mujer, al obedecer al Señor, al tomar la decisión difícil que pareciera que iba a afectar a su hijo, provocó un milagro de multiplicación, una provisión sobrenatural. Ella podía ver hasta solo ese día, su visión estaba solo hasta aquí. Ella podía ver que iba a cocinar lo último que tenía, iba a alimentar a su hijo y después los dos iban a morir. Hasta ahí llegaba su esperanza. Su fe estaba hasta eso, una última comida y después la muerte. Pero después que Dios le da la promesa y ella decide obedecer, ella pudo ver más allá la provisión de Dios sobrenatural y milagrosa en su vida. Ella pudo salvar la vida de su hijo, y no solo dice de su hijo, dice su familia. O sea, había más miembros de su familia que fueron bendecidos por el paso de obediencia, por la decisión difícil que esa mujer tomó. Lo que parecía el final para ella se convirtió en el principio de la bendición de Dios, en un nuevo comienzo. Y me encanta la historia de esta mujer, ni siquiera Dios nos da el nombre, ¿cómo se llamaba? ¿Quién sabe cómo se llamaba? ¿Quién sabe quiénes eran los otros miembros de su familia? No lo sabemos, es una madre sin nombre, una madre anónima, que le entregó a Dios todo lo que tenía, con su poquita fe o poquita esperanza que le quedaban, con la disposición de su corazón.
Le entregó su lucha, su carga al Señor y creyó que le iba a proveer, y ella lo vio y se convirtió en un canal de bendición para su casa. La obediencia de una mujer. La obediencia, chicos, se puede convertir en un canal de bendición, no solo para ti, sino para toda tu casa. La obediencia trae respuesta de Dios, y la respuesta de Dios siempre es vida, siempre es abundancia, siempre es bendición. La respuesta de Dios siempre es abundante, no se acaba. Lo poco que tú tengas, lo poquito que tú tengas en las manos de Dios puede prevalecer para siempre. Y madres, yo sé que hay un clamor en su corazón por sus hijos, que su corazón y su fe están siendo probadas en este tiempo. Chicos, yo sé que su corazón y su fe y su voluntad y su patrón de pensamiento y su idea de lo que es la vida y lo que es Dios está siendo probado en este lugar. Pero la poquita fe, la poquita esperanza, las poquitas fuerzas que te queden en las manos de Dios son suficientes para recibir vida, vida en bendición, vida abundante. Decisiones difíciles, decisiones que cuestan, que pueden doler, pero que traen consigo el cumplimiento de la promesa de Dios.